el pueblo judío, para el pueblo israelita, el pueblo hebreo, vemos que era ya un mandato establecido y podemos a través de Zacarías establecer que lo practicaban. Por un tiempo lo habían dado de practicar, tal vez sí, pero que había sido un mandato dado por el Señor. Entonces tenemos tres fechas: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. 4 ayunos. ¿Qué quiere decir esto? Que mínimo nosotros, deberíamos ayunar. Mínimo, cada 3 meses deberíamos estar ayunando conforme a esto. Pero vamos a ver más adelante qué sucede, cómo es. Entonces, nosotros encontramos esta palabra y repito, ya comienza a desvelarnos, a mostrarnos, a instruirnos y a enseñarnos que la voluntad del Padre y que ya la había dejado escrita, dada como mandato al pueblo, era que se ayunase. Entonces, y dice que este ayuno tiene como propósito que el pueblo amare la verdad y la paz. La verdad y la paz. ¿Qué nos dice esto a nosotros ahora, iglesia? Que nosotros, para nosotros, el ayuno nos va a ayudar también a amar la verdad. Y amar la verdad es hacer la verdad y obedecer la verdad. Hay un pasaje, lo sabemos bien, eh, mucho lo hemos hablado y lo hemos dicho. Este género no sale sino con oración y ayuno, lo vamos a ver más adelante. Yahshua ahí también estableció que hay cosas que se van a desarrollar, van a salir del alma, es a través de el ayuno, no solo de la oración, sino del ayuno. También, o sea, oración mezclada con ayuno. Eso lo enseñó Yahshua, no lo enseñó hombre ninguno. Entonces, en la imagen que les compartí, digo que este elemento básico para limpieza. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que al ayunar y llevándolo a aquello que Yahshua enseñó y dijo, que hay géneros que no van a salir sino con oración y con ayuno, quiere decir que el ayuno nos va a limpiar, o sea, nos va a dar fuerzas espirituales, porque el ayuno es un acto espiritual. El ayuno, aunque se practica con el cuerpo, ¿por qué? Porque hay que abstenerse de alimentos. El ayuno es un acto espiritual, totalmente espiritual. Ahora nosotros vemos la ciencia que se ha dado cuenta, ¿no? De las ventajas, de las bondades del ayuno, y entonces le están diciendo a la gente que esa práctica que hacen los cristianos, esa práctica que hacen los creyentes, no era tan loca. Así dicen ellos, ven, mira, eso no era tan loco como tal. Tenía unas bases no solo espirituales, sino también físicas y científicas. Hablando un poquitico de esa parte física de de la biología, el ayuno tiene algo. Cuando uno entra en ayuno, cualquier persona que entre en ayuno, cualquier persona que se abstenga de alimentos por voluntad o por obligación, por alguna situación eh, extremas para algunos que los lleve a ayunar, resulta de que nos vamos a dar cuenta de que ese periodo de ayuno sea la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es cuando el cuerpo comienza a consumir. Mire cómo comienza. Lo primero que el cuerpo comienza a consumir, el hígado comienza a descargarse y el cuerpo comienza a comerse, a consumirse todas las células que están muertas, todas las células que ya no producen o que ya no están haciendo su trabajo, su labor, y que por el contrario se convierten para el cuerpo en contaminantes. Por eso vemos que ahorita, de hecho hay un video muy famoso por ahí que es del ayuno intermitente. Eso es hecho por médicos, porque entendieron las bondades del ayuno. Ahora, ¿qué pasa en el alma? ¿Qué sucede? ¿Por qué el ayuno es limpieza del alma? Porque de igual forma, cuando comenzamos a abstenernos por una causa espiritual,
porque sentimos el llamado del Espíritu Santo o porque hemos entendido la fortaleza, la fuerza y lo que produce, lo que genera el ayuno, y decimos, Señor, yo voy a ponerme a ayunar, necesito ayunar. Entonces, de igual forma, así como pasa con el cuerpo, donde aquellas células que ya no cumplen su función, aquellas células que están siendo más bien un estorbo, ¿no? Para el cuerpo, la autofagia, como se llama, que es lo primero que el cuerpo se empieza a comer. Luego de eso comienza a comerse la grasa del cuerpo y por último, pues los músculos. Pero eso es cuando hay una cuestión extrema, ¿ok? De hambruna, que es ya es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede, iglesia? Así mismo en el alma comienza lo espiritual, en esos momentos, ese tiempo de ayuno, lo espiritual comienza a sacar, a extraer, a quitar lo carnal, esos apegos, esas situaciones del alma, esas fortalezas que la carne ha puesto y que ha levantado en el creyente. Entonces, ese ayuno, por eso el ayuno es un agente, ok, básico, como decía, quiero recordar esta imagen, lo primero que vemos ahí es de limpieza y así actúa esa limpieza a través del ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno nos va haciendo totalmente conscientes, el ayuno nos va haciendo totalmente entender mejor, a relacionarnos con lo espiritual. El ayuno comienza a abrir nuestros sentidos espirituales y eso hace que nos posesionemos de una mejor forma delante de todo lo que tiene que ver con el Señor y con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay cosas que uno no entiende, no logra entender, no logra comprender, sino a través precisamente de la práctica del ayuno, que el ayuno regular. Vemos que el Señor, en Zacarías lo acabamos de leer, capítulo 8, 18 al 23, que el Señor le dejó como unos tiempos regulares al pueblo para ayunar. Entonces, si Yahweh, que es el sabio, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo puede hacer, el que nos hizo, esto es, haga de cuenta como el fabricante no sé, una bicicleta, de una moto, de un carro, de un tren, de lo que quiera que sea que necesite mantenimiento. Usted que cuando uno adquiere una pieza, un motor, algo que tiene que ver con movimiento, con trabajo, le dan unas claves conocemos como el manual del usuario para que se hagan esos que conocemos mantenimientos de manera regular. El carro, un motor, hay que estarle cambiando ¿qué? El aceite cada cierto tiempo. Hay que estarle haciendo otras cosas que no son el aceite, sino que hay que estarle haciendo otras cosas de manera periódica, regular, a fin de que ese carro, ese motor, esa máquina se extienda, ok, en un muy buen funcionamiento por mucho más tiempo. Así tiene que ser con nosotros. Ahora, ya vemos que el ayuno nos trae limpieza, ok, ya vamos entendiendo, vamos comprendiendo porque esa necesidad del ayuno, esa importancia del ayuno y ese beneficio que trae, que nos da el ayuno como es la limpieza. Ahora, en esa limpieza porque el ayuno quita digamos, como esos satélites, esos estorbos, esas cosas que están ahí. ¿Cuántas veces usted quiere meterse a orar con todo, con toda pasión y comienza a acordarse de cosas inclusive vanas, banales, que no tienen razón de ser? Y usted comienza a luchar con eso, a pelear con eso, porque en ocasiones se le ha dado, o sea, fue porque se le dio mucha cabida a una situación desde una azar, una angustia, una preocupación, hasta algo que se cree que es una necesidad, que en ocasiones, ¿verdad? Ni necesidad son, o sea, no son necesarias realmente. Entonces, el ayuno hace que se limpien, que se quiten, y esto proporciona una comunión, ¿ok? Una común unión, porque es lo que refiere comunión con el Espíritu Santo, con lo espiritual. Recuerden que nosotros estamos
desde un plano ya espiritual. Y desde ahí es que debemos posentarnos, desde ahí es que debemos mirar, desde ahí es que debemos nosotros proyectar y proyectarnos desde esta tierra, desde lo espiritual, desde lo espiritual. Entonces, el ayuno, al hacer esa limpieza, nos ayuda, nos aclara y nos levanta en una mayor y mejor comunión con el Espíritu Santo, con Yahshua, con la palabra y pues por ende con Yahweh, con nuestro Padre Celestial y con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerde que el propósito de Yahweh es que su pueblo haga su voluntad. De hecho, Mateo 26, saben que me gusta mucho este pasaje, 26 del 36 al 46, cuando Yahshua está ahí en el monte de los olivos orando, que está diciéndole al Señor que si se puede hacer de otra forma, y el Padre lo que le dice es, no hay otra forma, y Yahshua termina diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase como tú quieres y no como yo quiero. Pero eso tuvo un comienzo. Para Yahshua llegar allá, tuvo un comienzo y lo vamos a ver más adelante, iglesia del Señor. Entonces, vemos que el ayuno trae limpieza y vemos que nos acerca o nos mejora, si se puede decir así, en la comunión con nuestro Padre Celestial, o sea, con lo espiritual. 1 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. El Señor es el Espíritu, el Señor es espiritual. Por eso es que desde nuestra mente humana, natural, racional, se complica entender muchas cosas del Señor. Por eso es que usted que nosotros tuvimos que pasar de una etapa y el Señor nos llevó a una transición de todo lo natural, lo que estamos acostumbrados a lo natural nos fue llevando a una esfera y haciéndonos entender lo sobrenatural. Por eso el apóstol Pablo dice también que la palabra de la cruz es locura, para la palabra del evangelio es locura para los que se pierden. ¿Ok? Y el Señor Yahshua también lo dijo, que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que nos puede llevar a introducir en una comunión, en una interacción, en una interrelación real, verdadera con nuestro Señor Yahshua. ¿Ok? Por eso también dice la Escritura que nadie puede llamar Señor a Yahshua si no es por el Espíritu Santo. Así que, iglesia, ya vemos entonces que vamos en esta parte de comunión. Ahora, esa comunión que alcanzamos, que logramos a través de la limpieza, que sea a través o por medio del ayuno, porque el ayuno significa, entonces me estaba pasando, que nosotros dejamos de a un lado nuestras necesidades primarias para ir más allá. ¿Por cuál son las necesidades primarias? Yahshua mismo lo dijo cuando estaba enseñando sobre Lucas 7, Mateo 6 también. ¿Se acuerdan cuando estaba enseñando sobre la oración? Que los discípulos del Señor enseñan a orar porque los discípulos de Juan oran y entonces enseñanos a orar. Y él dijo, miren, por nada estén angustiados, por nada estén afanosos. Vuestro Padre Celestial sabe qué cosas tenemos necesidad. Y él dijo, miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, miren esto que estaba diciendo él y lo dijo luego más explícitamente. No os preocupéis porque hay de comer, que hay de beber, ¿no es cierto? Que hay de vestir, que hay de calzar. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, cuando uno puede romper, pasar esa barrera, y generalmente es a través de esa comunión con el Espíritu Santo, y esa comunión se facilita a través del ayuno, iglesia, es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se pasa esa barrera, entonces ya yo puedo entrar a un canal de comunión más alto, más firme, porque ya no me estoy preocupando por esas cosas que para el reino son pequeñeces y que tal vez yo le estoy dando demasiada importancia en mi vida. Entonces eso genera una mejor comunión y esa comunión como tal me genera una fortaleza. No una fortaleza como decimos, una fortaleza mental que impide, no. O sea, nos genera una fortaleza espiritual. Dicho de otra forma,
nos da más fuerza espiritual, impulso espiritual. Pasamos de ser, digamos, la oveja para convertirnos en el león. Por eso la escritura dice que el Señor da fuerzas como de búfalo, para que lo entendamos mejor. Entonces, cuando nosotros pasamos allá, se activa nuestra vista espiritual, nuestro oído espiritual, y ya comenzamos, como dice la escritura, a remontarnos como las águilas sobre o en las alturas, sobre las cosas cotidianas y diarias. Ya ellas no nos dan tan duro, ya no nos pegan tan duro, ya no nos preocupan tanto, ya esas cosas entendemos que en Yahweh tienen una respuesta. Por lo tanto, ahí permanecemos, por lo tanto, ahí acampamos, por lo tanto, ahí pernotamos. Y eso es lo que dice la escritura en el Salmo 91. El que habita, no el que va de paso, no, el que habita. Entonces, el ayuno, a través de esto que produce, nos permite que ese Salmo 91 también se cumpla, sea realidad de nosotros, porque comenzamos a habitar en la confianza, en la plenitud de la certeza de saber que el Señor ya es el Todopoderoso y que ya hay cosas de las cuales no vale la pena desgastarse, como pensándolas, preocupándose, angustiándose por ellas, ¿ok? Eso nos produce a nosotros, iglesia, la práctica del ayuno. Entonces, recapitulemos un poquitico, iglesia, para que sigamos avanzando. Entonces, Zacarías 8, 18 a 23, vemos que hay unos tiempos establecidos por Yahweh para ayunar. O sea, que el ayuno vino a ser ¿qué? Un mandato de Yahweh. Dio unos tiempos, dio el cuarto, el quinto, el séptimo y el décimo mes para ayunar. ¿Ok? O sea, quiere decir que hay que hacerlo de manera que periódica, ¿no? Ok. Entonces, ¿con qué fin? De que el que ayuna, el que practica el ayuno, pero llegue a amar la verdad y la paz. Esa paz, por eso me volví un poquito, es la que te digo, que cuando uno ya se establece que el ayuno hace esa obra, cumple ese propósito en nosotros, entonces ya nos estamos preocupando qué comer, qué de beber, qué de vestir, qué de calzar, porque sé que mi padre ya pensó en eso y ya me lo tiene cubierto. Entonces, eso queda a un lado y yo me subo o yo me proyecto a cosas mayores, a cosas mejores. No pierdo el tiempo, el enemigo no me puede entretener con eso, ni me puede entretener en eso, sino que yo vengo a amar tanto la verdad y esa verdad, pues, como resultado, me produce la paz. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Por eso, Yahshua dijo, Juan 8:31, y conoceréis la verdad, ¿qué hará la verdad? ¿Nos va a hacer qué? Libres, iglesia, libres. Entonces, retomemos. Sigamos adelante. Entonces, vemos que esa práctica del ayuno va a producir, iglesia, ese elemento básico, que como dije, no lo dije ahí, pero lo estoy viendo aquí, es el ayuno. Lo primero que es la limpieza a través de la autofagia espiritual, se puede llamar así, ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu comienza a consumir todas esas cosas que son almáticas, que son emocionales, que son así en sentimientos, en pasiones y todas esas cosas, a sacarlas, a quitarlas, para que haya una renovación, una restauración de la vida del creyente. Esa limpieza ya vimos que genera una mejor, una mayor comunión con lo que es todo lo del Padre, porque se quitan esos satélites, esos entretenimientos, esas distracciones, y uno puede enfocarse mayormente en el Señor. Y como resultado, iglesia, entonces eso da las fuerzas, da la fortaleza, da las nuevas fuerzas, como dice la Escritura, que el Señor nos da nuevas fuerzas, en Él tenemos nuevas fuerzas. ¿Para qué? Mire que hay un pasaje que nosotros hemos leemos mal, o sea, malinterpretado, digamos, y es Filipenses capítulo 4 versículo 13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo quiero que miremos algo ahí porque
estamos hablando de la fortaleza o de la fuerza que da el ayuno, ¿no? Entonces, permítame, verá. De hecho, mire, uno, con solo colocar Filipenses, usted ve que inmediatamente lo primero que le salta a usted del buscador de la Biblia o en la red, donde quiera que lo busque, Filipenses 4:13. Entonces, mire esto, iglesia del Señor. Entonces, decimos Filipenses 4:13, ¿ok? Entonces, dice 4:13 dice solo así, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjenme un momentico, era para que formemos el contexto de esto, ¿ok? Entonces, mire que la escritura nos dice aquí, ah, déjenme un segundito que no me... Ok. Me presta, ya ahí está, listo. Filipenses 4:13, por favor, qué pena, no te vi aquí, bueno. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, que siempre aterrizamos ahí, pero está diciendo el apóstol Pablo, antes de eso está diciendo otras cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, en el versículo leemos desde el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sí viene Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo que lo puede? A ver, volvamos a leer. El apóstol Pablo está diciendo que él puede vivir humildemente, uno, dos, puede y sabe manejar cuando tiene abundancia, tres, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, que no le falte nada, como para tener hambre. El alimento es lo mínimo que debe faltar, entonces como para no tener nada, ¿ok? Para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso es lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo. ¿Ok? Ahora sí, sabemos que el Señor da fuerzas. Amén. El Señor da fuerzas y nos capacita para todas las cosas. Pero este pasaje, iglesia, de manera particular, repito, que generalmente simplemente se lee, digamos, de esa forma, de solamente decir, eh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Pero espérate, ¿qué está diciendo realmente pasa ahí? No solo las buenas, o no solo que te impongas algo en tus fuerzas y que quieras alcanzar algo, que quieras lograr algo, no solo eso está diciendo ahí, está diciendo todo. O sea, por todas las circunstancias que pasemos en la vida, Cristo nos va a fortalecer. Quiero hacer como ese paréntesis ahí, hablando de lo que es, lo que produce en nosotros el ayuno y en la fortaleza, fuerzas para pelear, para batallar. Ahora, el ayuno, cuando produce esa fuerza, ok, que ya yo puedo, soy igual cuando lo tengo todo o cuando no lo tengo nada. Soy igual, no cambio, ok. Me falta algo, eso no me quita el gozo, no me roba el gozo. Sigo creyendo, sigo afianzado en el Señor, sigo dándole al Señor el primer lugar, sigo adorando, glorificando y exaltando al Señor. Así, iglesia, me falte algo o me falte todo. Eso significa Filipenses 4:13. Pero eso es porque hay fuerza, hay fortaleza. ¿Qué produjo esa fuerza? Según el orden que hemos venido viendo. ¿Qué la produjo? ¿La produjo qué? El ayuno. Como dice Zacarías 8, que lo acabamos de leer, del 18 al 23.
Ahora les comparto por ahí los pasajes. Estos, esto, iglesia, que estamos viendo aquí, estamos hablando. Dice la escritura que después de que el ayuno hace la limpieza, la autofagia espiritual, recuerda esto, autofagia espiritual hacia el ayuno, comienza a comerse lo que sobra. Esa autofagia que en el cuerpo produce renovación de células, renovación de la sangre, todo eso produce el ayuno físicamente. ¿Qué produce en el espíritu? Renovación, restauración. Eso produce el ayuno. Hecho así como dice el Señor, de manera periódicamente. A veces hemos caído en un error, en una falla, que no se ayuna sino cuando tenemos un problema que ya nos tiene cogidos del cuello. O cuando hay una necesidad, algo que queremos, que anhelamos, que ansea, que estamos ansiosos, que deseamos, entonces ahí sí ayunamos. Lo mismo a veces pasa con la oración, algo básico como la oración. Por eso Mateo 7:21 dice, este género no sale y no con oración y con ayuno. A veces cuando estamos en una situación oramos, nos pelamos las rodillas y eso, orar siempre va a ser bueno, no lo estoy criticando porque pues si no oramos en un momento eso, ¿qué más vamos a hacer? Sería ilógico, ¿ok? No lo estoy criticando, sino más bien un llamado de atención, una exhortación a que cuando la cosa mejore y cambie, no dejemos la intensidad, la pasión y no dejemos de sentir esa necesidad por la oración, ¿ok? Permiso, por favor. Entonces, iglesia, vemos y vamos entendiendo ya, el ayuno produce limpieza, comunión, porque cuando estamos limpios de tanta cosa, nos podemos comunicar, hay una comunión más plena con el Señor, una comunicación mucho mejor, y eso trae la fortaleza o la fuerza, ¿ok? Lo acabamos de ver. Entonces, el resultado de esto, Iglesia del Señor, es la autoridad espiritual. Sí, la autoridad espiritual. Todos queremos, anhelamos y buscamos, claro que sí, tener autoridad espiritual. De hecho, el Señor dijo, como el Señor me da autoridad, a ustedes les doy autoridad. Eso yo cuando sí, ¿de acuerdo? Cuando yo llego ahí, Dios, todo me ha sido dado en los cielos, en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Todo me ha sido dado, ¿qué? Recibo que autoridad, señorío, gobierno. Entonces, no hay un señorío, un gobierno, autoridad, y se lo digo, de un creyente que no se acostumbre y aprenda la práctica del ayuno. Por eso le digo, y lo dije ahí en esa imagen, que es básico, es un elemento básico para crecer en el Señor y en la causa y en la obra del Señor. Es básico, iglesia del Señor. No puede haber autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener autoridad espiritual cuando, por ejemplo, estoy más preocupado porque voy a comer, estoy desconfiando de la provisión divina, la provisión de Yahweh. Entonces, es difícil que yo le ejerza autoridad a un espíritu que se me presente o en una pelea, ¿no? En una confrontación espiritual contra precisamente un espíritu que lo que quiere hacer es hacerme creer que estoy solo, que estoy abandonado o que todo me está faltando o inclusive que todo, que mañana todo me va a faltar. Es complicado, se pone difícil la iglesia de esa forma, ¿ok? Entonces, para esta última cierre, para ir cerrando esta última parte, iglesia del Señor, entonces, déjeme eh, hacer algo aquí que tengo aquí, una reflexión, ¿no? O sea, porque, a ver, gracias, Señor y Rey Dios Todopoderoso. Antes, iglesia,
de esta palabra a Zacarías. Ya Yahweh, sabemos, lo había dicho. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque el Señor le dijo a Zacarías el ayuno del cuarto, el quinto, del séptimo y el décimo mes. Van a ser así, así, así. O sea, ya Yahweh les había hablado, ¿ok? Entonces, y vemos en el Antiguo Testamento, Iglesia del Señor, cómo el ayuno en la Biblia tiene una historia profunda y de mucho significado, ¿ok? De modo que, como lo acabo de decir, está presente, lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como le conocemos. Ahí lo estamos, lo vemos, ¿ok? Entonces, y es más, el ayuno es más que simplemente, digamos, abstenerse de un alimento, dejar de comer, como decimos popularmente. El ayuno, iglesia, refiere, lleva y va mucho más allá de ese solo acto de dejar de comer, de abstenerse de un alimento en especial o de todos los alimentos en un momento determinado y por un tiempo determinado. ¿Ok? Eso que hacemos, que pues a la carne no le gusta, tiene una representación espiritual inmensa. ¿Ok? Esa abstención de alimento representa que en nosotros hay una necesidad de una búsqueda profunda del Señor, de tener comunión, de encontrarnos con Él. Ese ayuno genera arrepentimiento, porque ahí el Espíritu Santo habla de una forma muy clara. Pero también ese ayuno nos hace que nosotros debemos de ser tan personales al punto de ser egoístas y pensar en solo en nosotros, sino que eso nos ayuda, iglesia, a interceder. O sea, la intercesión que es orar por otros. O sea, me quita tanto egoísmo y me hace más sensible a la necesidad de los demás. Y ese ayuno también, iglesia, que es a donde voy a llegar para ir cerrando, como les dije, es que el ayuno como preparación para una misión. Quiero aclarar algo, porque resulta que una vez llamaron a alguien, eh, bueno, es una iglesia particular, no voy a decirles qué tipo de doctrina, pero también les gusta el ayuno. Sí, porque luego que lo llamaron para que fuera a orar, porque había una persona que se quería quitar la vida, era un sobrino de él. Y dijo que no podía ir. Le dijo, pero ¿cómo así? ¿Que por qué no puede ir? No, porque es que yo no he ayunado, yo para allá, para ir allá, yo tengo que ayunar siquiera 3 días primero. No, por eso mismo el Señor lo hizo y lo hizo de manera periódica para cuando llegue el momento estar preparado. Y me llamaron a mí, porque pues, conocían al hermano, me conocían a mí también, y me llamaron a mí, pastor, es que mire que ta. Lo que espera es que uno corra, el primero que corra es el tío, ¿no? Socorrer a su sobrino. No, que no pueden ir, que porque, ¿cómo así? Pues yo no le di nada a ellos. Me voy a poner a criticarlo pues delante de ellos, pero sí me pareció como raro. Luego tuve la oportunidad de hablar con él y no puedo entender esa parte de él. Pero bueno, entonces yo ayuno periódicamente para cuando llegue el momento, la confrontación, para cuando Yahweh me quiera usar, voy a estar preparado. Se trata de eso, ¿ok? Ahora, cuando uno sabe, uno planeó, porque yo también lo hago, que es que quedamos de vernos con alguien en 8 días y yo sé, y yo comienzo a orar y el Señor me dice, no, hay que meterle más, mijo, porque ahí la pelea, el hueso es carnudo. Ya, entonces pues, uno también se mete en ayuno, claro, específicamente por la situación, para comenzar precisamente a derribar, a tumbar, a quitar, a despejar el camino, a ser despejada para cuando llegue el día, generalmente no es mucho lo que toca hacer porque ya se venció antes a través del ayuno, la oración y el presentarse delante del Señor en confrontación contra esos diablos que se van a enfrentar luego, ¿ok? Ya pues digamos directamente con la persona. Eso también se hace, pero no quiere decir que porque llegue se presenta algo, eso es como una emergencia espiritual. Imagínese un médico, no, yo no lo puedo atender ahorita. ¿Por qué? Porque es que primero tengo que ir a leer los libros, recordarme cómo es. Imagínese, pues, así no es. Un boxeador, un deportista, un atleta entrena todos los días
para cuando llegue el momento de la competencia. Eso significa para nosotros, iglesia, ese ayuno. Entonces, les decía que nosotros esa práctica la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a ver, iglesia, que en el Antiguo Testamento, generalmente, además de los tiempos que el Señor había establecido, pues lo le decía ahorita, otros tiempos que se pueden sacar, se hacían en momentos cuando hay una necesidad espiritual o de seguridad, cuando estaban amenazados, pues, que de ser invadidos o algo así, en muchas ocasiones lo hicieron. Arrepentimiento, también por arrepentimiento lo hicieron, cuando había algún duelo, pues, algún dolor por algo sucedido dentro del pueblo, también lo hacían. Por ejemplo, aquí saqué unos ejemplos, iglesia, esto, y por lo menos David, cuando ayunó, David ayunó 7 días, ¿se acuerda? Cuando el hijo el que era de Besabet, la mujer con la que él había pues cometido pues el adulterio, había hecho matar a Urías, el esposo de esta mujer, que al final el niño murió. El Señor le dijo, no, ese niño no va a morir, ese niño no va a vivir, va a morir. ¿Ok? El rey Acab, ¿se acuerdan que ayunó? Eso está en 1 Reyes 21-27. ¿Ok? Cuando vino juicio de Dios precisamente por los pecados que había cometido, él se metió en ayuno y silicio y toda la cuestión, buscando la misericordia de Yahweh. La reina Esther, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo estaba en una amenaza que lo iban a destruir, ella se metió en ayuno y Mardoqueo y todo el pueblo ayunó con ella para que ella pudiera entrar a la presencia del rey y halló gracia ante el rey Asuero, pero como era un edicto real que el Señor dijo, que ve la ley de Media de Persia, decían que un edicto real no se podía pues simplemente quitar. Entonces dijo, bueno, como no se puede quitar el edicto como tal, los judíos se van a poder defender. O sea, no simplemente no se matara, sino que vayan y defiéndanse. Y el Señor le dio la victoria a su pueblo, ¿ok? Pero a través, porque Esther entendió su propósito, acuérdese que cuando ella entendió su propósito, entró en ayuno, en búsqueda de Dios, y el pueblo la acompañó en ese ayuno. Eso habla también de los ayunos, pues, congregacionales o de los ayunos que tienen, porque a veces, pues, no nos podemos llegar, digamos, congregar de una manera, pues, todos en el lugar, pero podemos poner de acuerdo a la distancia también con ese propósito de ayuno, porque Esther está en el palacio con Mardoqueo y ellos mandaron pues la razón por todo lado para que los judíos pudieran defenderse. Se pusieron de acuerdo para ayunar y eso les dio la victoria, ¿ok? Eso está en el libro de Esther, capítulo 4 más exactamente. Jonás, ¿se acuerda que Jonás predicó en Nínive? Dice que Nínive entró en ayuno de los niños que chupaban seno, que estaban todavía siendo amamantados, hasta el rey, todos ayunaron y Yahweh entonces perdonó la maldad y les dio una oportunidad nueva. Esos son algunos ejemplos que tenemos en el ayuno. Ahora, voy a decirle algo que es que se hace, que inclusive la iglesia se ha dejado contaminar de esto, iglesia, y ha perdido el sentido de lo que es el ayuno. Y ha cogido esto inclusive como excusa para no ayunar. Y es lo que dice en Isaías, ¿se acuerda? Isaías capítulo 58. Ok, dice del versículo 6, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano para no ayudarlo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. ¿Qué está diciendo aquí? Esto se ha tomado, iglesia, para decir que entonces que no hay necesidad de ayunar, que el ayuno es que hacer las obras. Ese es un pensamiento, ustedes saben que el pueblo católico es que lo tiene. Nosotros hacemos obras para ser salvos, las hacemos porque ya somos salvos. Pero la realidad, iglesia, es que
nosotros somos tan amarrados en ciertas cosas que la única forma que nos soltamos y que nos hacemos liberales y que podemos hacer lo que hice aquí, ayudar y ser generosos con Dios y de todas las formas, maneras que podemos mostrar a Dios a través de nosotros es cuando comenzamos a quebrantar. Y ya lo vimos que para quebrantar el ayuno que trae la limpieza. De buenas a primeras es complicado, es difícil. Para muchos, digo yo, hace muy difícil. Entonces, no se puede confundir esto con el principio del ayuno, porque como vemos, el Señor dio unas fechas determinadas para ayunar. Pero si yo tengo una situación en la que ya el Espíritu Santo me está diciendo y sé y reconozco que necesito más, que necesito entrar más intensamente, que siento mi alma en una amarre tenaz para con Dios y para con todo lo que tiene que ver con el Señor. Si esas situaciones, amarguras, lo que quiera que sea, malas experiencias, esto, aquello, el miedo a que falte, el miedo a que no haya, como lo veíamos ahorita con el apóstol Pablo, que dice que en todo está acostumbrado, ¿no? El miedo a que como que algo se le salga a las manos al Señor y eso no me permite arriesgarme, ir a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, se necesita. Claro que se necesita. Primeramente, comenzar ayuno, oración. Es lo básico. Por eso le puse ahí es lo básico. Porque, ¿por qué? Porque limpia y recuerde, nos genera comunión con el Espíritu. Y cuando hay una comunión con el Espíritu Santo, cuando esa llenura del Espíritu Santo se revitaliza, ¿ok? Se restablece en nosotros, sí que nos va a quedar fácil imitar a Yahshua y por lo cual cumplir y hacer esto que al Señor le agrada. No se puede usted y no podemos nosotros como iglesia dejarnos tomar esto para decir que, mire, no, es que Isaías 56 dice que el ayuno que yo le escogió es este, aquello, aquello. Entonces nos contentamos con hacer unas cuantas obras de la carne y no obras o la obra del Espíritu. Para que tengamos eso en cuenta, iglesia del Señor. Entonces dice que cuando, mire cómo termina, como sigue diciendo aquí mejor, en el versículo 9, Isaías 58, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, he aquí. ¿Sí ven? Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres de tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones, de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cómo usted va a ser un reparador de portillos? ¿Cómo usted va a ser un restaurador de calzadas para habitar? Si usted mismo está lidiando con una cantidad de cosas y situaciones. Eso es lo que hay que entender. ¿Ok? Es iglesia. Es que Yahshua lo enseñó. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y recordemos que el Señor en Zacarías dijo que el resultado del ayuno que hicieran buscando al Señor iba a ser que amaran, ¿qué? La verdad. La palabra, la verdad. Entonces, muy bonito esto, ¿no? Uno puede llegar a hacer todo eso, pero para llegar a esa práctica necesita primero, como Yahshua a, le enseñó Yahshua, el Señor Jesús, le enseñó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y yo le aseguro que, mire, se lo digo por mí mismo, por mi propia vida, como testimonio, si se puede decir de esta forma. Hay cosas que hasta que cuando yo comencé a conocer el ayuno,
y la potencia que tiene el ayuno fue que pude comenzar a hacer otras cosas más allá de lo que ya venía haciendo y que no había entendido. Eso, el ayuno, es que me permitió ir más allá, iglesia. Fue el ayuno, la práctica del ayuno. Antes me era imposible porque lo estaba haciendo en mis fuerzas, quería aparentar, porque también si no se hace así, entonces se hacen cosas como por aparentar, ¿sí entiende? Que tan ungido, tan metido con el Señor y por dentro la realidad es otra. Pero cuando uno comienza esos procesos, entiende lo importante del ayuno, de la oración, de la intercesión, la vida comienza a ser transformada, la vida comienza a ser totalmente cambiada, ¿ok? Entonces, el último punto, iglesia, que les dije, y es la autoridad espiritual. ¿Qué produce el ayuno? Recopilemos: limpieza, comunión, fortaleza, ¿ok? Que des fuerzas nuevas. Y termina con autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Entonces, comencemos primero recordando que el Señor les dio una promesa al pueblo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Dice: profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Dios. Esto lo dijo Moisés, pero Moisés no lo dijo porque quería y no porque Yahweh, por el Espíritu Santo, lo puso a hablar, a decir esto. Te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Y mire lo que dice más adelante: conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Sabe por qué? Es por el que ya soy yo, que de todo teníamos que dar cuenta delante del Señor. Y es tremendo. Por eso ahí donde digo que están en ese lío todos aquellos que niegan a Yahshua, y por ejemplo el pueblo judío, digamos así, para decirlo más exactamente, que sabemos que hasta hoy, habiendo entendido, no escuchan, escucharon a Yahshua y lo siguen sin escuchar, porque mire que está diciendo ahí, que el Señor les va a pedir cuenta, ¿ok? Ese es el juicio. Entonces, nosotros vemos, iglesia, por lo menos en el Antiguo Testamento, ahorita no les hablo de esto, hablando de Moisés, como que dijo que el Señor le iba a levantar un profeta como él, que Moisés ayunó 2 veces, en 2 ocasiones, durante 40 días, o sea, 80 días. Sí, a veces cree, generalmente la opinión que tenemos es que fue un solo ayuno de 40 días. No, señor, mire, dice Éxodo 34:28, de pronto le suena diferente porque esta es otra versión. Bueno, la primera vez fue en eso 34:28, ¿ok? La primera vez cuando él fue a recibir al Sinaí las tablas de la ley con los 10 mandamientos, ¿ok? Y ese pasaje, eso 34:28, aquí lo tengo en otra Reina Valera, pero otra versión. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Moisés, para poder recibir, escribir y tener dentro de él, porque Moisés se internó los mandamientos de Yahweh primeramente, antes de bajar de allá, tuvo que estar en ayuno y en oración. No estoy diciendo usted que compita con Moisés y que se meta a 40 días de ayuno. Por ahí un loco que dijo que él iba a ganar al Señor Jesucristo, que iba a hacer 41 días de ayuno, y ni siquiera lo alcanzó porque a los 39 días de ese ayuno murió. El Señor lo recogió. Lo estaba haciendo por competencia y todavía contra el Señor. El ayuno no se hace por competencia ni para cosas indignas, iglesia. La segunda vez fue en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18 y 19. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 18 y 19. ¿Ok? Dice: Moisés ayunó nuevamente, mire, dice ahí, nuevamente 40 días y 40 noches
por intercesión ante Dios después de que el pueblo adoró el becerro de oro. ¿Qué pasó? ¿Recuerda que Moisés precisamente subió al monte a recibir las tablas de la ley y cuando llegó el pueblo en cabeza de Aarón, que se dejó llevar de toda la gente, recogieron las joyas, mire, la riqueza, lo que Yahweh les había dado para hacer un becerro de oro? Y yo cada que hablo de esto le digo siempre un consejo al que me escucha. No vaya a ser con su bendición becerros de oro. ¿Sabe por qué? Porque lo que Yahweh le ha bendecido a usted es para que primeramente lo adore a Él. Para que usted lo disfrute, lo goce, claro que sí, pero de la manera correcta, adecuada, y para que usted le sirva y le adore a Él. ¿Ok? Eso que salieron ellos fue como el pago, la cesantía, los sueldos, todo lo que Egipto no les pagó en el tiempo. Bueno, el Señor los permitió que salieran ahí con todo su pago, pues, digámoslo de esa forma, ¿ok? Pero ellos lo fueron, es como el que el Señor lo bendice, entonces se va a comprar droga, después de su trabajo se va a tomar alcohol, a buscar mujeres o hombres, porque desafortunadamente como anda la cosa también muchas mujeres andan en la misma tónica, por favor, o para ir a hacer lo que no conviene delante del Señor, ¿ok? Y Moisés lo dice en Deuteronomio 9:18, cuando él, porque ya está contando todo lo que pasó en Deuteronomio, ok, dice, entonces una vez más, mire, una vez más me postré ante el Señor durante 40 días y 40 noches. Dos veces ayunó Moisés, tenga eso en cuenta porque se cree que es una sola y aquí la escritura nos aclara ese principio. Entonces, vemos que Yahshua, estamos hablando de autoridad, ¿no? Moisés para poder tener autoridad sobre el pueblo, y poder guiar y llevar al pueblo, tuvo que meterse primero en 40 días para recibir la ley y después intercedió por el pueblo otros 40 días con sus 40 noches. Aquí vamos terminando, iglesia, y es lo que conocemos como la tentación de Yahshua, Mateo capítulo 4, ¿ok? Dice, entonces Yahshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces mire que el ayuno en que el Espíritu mete a Yahshua es para darle fortaleza, uno, y autoridad espiritual. Ya el diablo viene y lo tenta. Dice que el Espíritu mismo lo llevó a ser tentado por el diablo. Satanás viene y lo tenta. Y eso no fue ahí que cuando Yahshua comenzó, no. Dice ahí, si usted lo sigue leyendo, iglesia, a causa del tiempo, dice que después de 40 días Yahshua tuvo hambre y se presentó el tentador. Después de 40 días tuvo hambre y ahí se presentó el tentador. Pero como mire que lo primero que le dice es, si eres el hijo de Dios, ¿de qué espera se conviertan en pan? O sea, refiérete, vete a tu necesidad primaria. Es que el enemigo quiere que nosotros estemos pensando en las necesidades primarias, que estemos dando vuelta en cosas que ya el Señor resolvió. Pero repito, para salir de ahí necesitamos comunión y para entrar a una mejor comunión necesitamos limpieza y para entrar en esa limpieza necesitamos hacer lo que Yahweh dijo, ayunar de manera regular, periódicamente, iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces, mire esto. Dice la escritura aquí que Yahshua simplemente pudo sostenerse frente a Satanás firme, no pecó, no cayó, no le entró en ninguna de sus artimañas, pero primero que había hecho él, había ayunado. Así que si hay mucho apetito en su carne, por favor recuerde que entonces lo mejor es que entremos en ayuno y en oración. Si la carne está saltando mucho, si la necesidad nos está como ya queriendo dominar, si esas cosas banales, porque a veces son cosas banales, cosas que le damos una importancia que realmente no tienen, si comenzamos como a apagarnos, comenzamos como a sentirnos que nos apagamos, que ya no es lo mismo, que la oración ya no es lo mismo, que la lectura de la escritura ya no es lo mismo, si comenzamos a sentir que esas cosas que antes en el mundo nos gustaron y ahora como que vienen otra vez, pero ya como que nos comienzan a sacudir ahí, entonces es porque tenemos mucha célula muerta, ¿ok? En el ámbito espiritual. Así como pasa
en el ámbito biológico, en lo natural. Y el ayuno, acuerde la autofagia que hace el cuerpo, necesitamos autofagia espiritual. Iglesia, este era el tema. Damos al Señor gloria, damos al Señor honra. Recuerde que Yahshua, para poder salir, bajar del desierto con la autoridad que bajó, buscó primero la presencia de Yahweh en ayuno, en oración. Ahí hubo limpieza que Yahshua no la necesitaba, ¿ok? Esa limpieza, recuerde, trae comunión, ¿ok? Y esa comunión trae fortaleza, que esa sí le fue dada a Yahshua, porque Yahshua siempre estuvo en línea, acorde con el Padre. Ese ayuno fue, digamos, la conexión, si se puede decir así. Algunos pueden decir, y acá Yahshua se conectó, no. Pero recuerda que Yahshua estaba aquí en un cuerpo de carne, ¿ok? Y por eso es que fue tentado en todo, pero no pecó. Y el antes de ir a enfrentar todo lo que hizo, comenzó a ayunar. Y ese ayuno que hizo fue lo que lo sostuvo, lo mantuvo para terminar, Mateo 26, como le decía ahora, que me adelanté un poquitico, terminar diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay cosas, iglesia, que te mueven, te jalan, que me mueven, me jalan, que nos mueven, nos jalan, ¿ok? Hacer nuestra voluntad primero que la voluntad de Yahweh. Esas cosas necesitan llevarse bajo la autoridad espiritual. Y eso, por eso Yahshua, hablando de autoridad espiritual, y me estaba saltando esto que es muy importante, Iglesia del Señor, Yahshua hablando en el tema ya de autoridad espiritual, nosotros vemos que ningún demonio se pudo resistir a Yahshua. Ninguno. Ningún demonio se puede resistir. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos y practiquemos el ayuno, repito, de manera periódica. Y cuando el Señor nos llame de manera especial, pues mucho más, mucho mejor. ¿Para qué? Para mantener el fuego y la autoridad necesaria para echar fuera demonios. Usted dirá, pero es que sí, los discípulos le aseguro que ayunaban más que nosotros. De hecho, tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 13. No se lo voy a leer, por favor, usted lo va a buscar, lo va a leer. De hecho, le voy a dejar aquí esto porque esto voy a compartírselo ya. En el libro de los Hechos, ¿ok? En el capítulo 13, vemos que Pablo, cuando el Señor lo llama a Pablo, que antes de comenzar el ministerio, ¿sabe qué pasó? Dice que estando ayunando y orando, y ahí pone la iglesia, los pone a ellos ahí, dice que estando ayunando y orando, entonces dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Eso se dio en un tiempo de ayuno, de ministración, de búsqueda, ¿ok? Del Señor, de la iglesia, de parte de la iglesia, obedeciendo y lo que habían aprendido de Yahshua y lo que ellos ya conocían sobre la necesidad del ayuno. Hechos capítulo 13. ¿Eh? El apóstol Pablo dice ahí que está ahí, en Hechos capítulo 13, dice, estando ellos ayunando y ministrando, entonces vino el Espíritu Santo y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado, para las obras que los he encomendado. Amén. Ahí está, iglesia. Entonces, iglesia del Señor, les bendigo en el nombre de Yahshua.